La Voz de América presenta. Corte Internacional de Justicia ordena a Israel detener inmediatamente ofensiva militar en Gaza. Familias de las 22 víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, siguen buscando justicia al cumplirse 2 años de la matanza. Por aire y por tierra, viajeros generan congestión al iniciar el fin de semana que conmemora a los caídos en combate. Y candidatos presidenciales en Estados Unidos se disputan el voto de los veteranos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. En un fallo histórico, el máximo tribunal de la ONU ordenó a Israel detener inmediatamente su ofensiva en Rafah. El veredicto llega después de que Sudáfrica solicitara medidas cautelares ante el ataque israelí contra ese enclave palestino. Carolina Valladares, explícanos qué implicaciones tiene esta decisión. Jasmine, aunque los fallos de la Corte Internacional de Justicia sobre papel son vinculantes y definitivos, es decir, no hay ninguna instancia superior a la que los estados pueden acudir para resolver sus disputas, lo cierto es que en el pasado han sido ignorados en algunas ocasiones porque empíricamente, en realidad, el tribunal no tiene ningún poder fáctico para poder ejecutar estos fallos. Con 13 votos a favor y 2 en contra, la Corte Internacional de Justicia ordenó este viernes al gobierno israelí frenar inmediatamente su ataque militar contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza. Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir a los palestinos de Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial. En su sentencia histórica, el máximo tribunal de la ONU también instó a Israel a reabrir el paso fronterizo de Rafah con Egipto y permitir el acceso a la Franja de Gaza a cualquier misión de investigación del organismo. Para investigar acusaciones de genocidio. Sudáfrica, que había solicitado la medida ante la Corte de la ONU en un caso más amplio en el que acusa a Israel por genocidio, celebró el veredicto. Esta orden es innovadora, ya que es la primera vez que se hace mención explícita a que Israel detenga su acción militar en cualquier zona de Gaza. Por su parte, Israel calificó las acusaciones de falsas, escandalosas y moralmente repugnantes. Israel actúa basándose en su derecho a defender su territorio y a sus ciudadanos de conformidad con sus valores morales y de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Aunque los fallos de la Corte Internacional de Justicia son definitivos y vinculantes, el tribunal no tiene poderes de ejecución y sus resoluciones han sido ignoradas en el pasado. Y también hoy el ejército israelí informó que se recuperaron los cuerpos de 3 rehenes, entre ellos los de un ciudadano mexicano y otro brasileño que formaban parte de los 124 rehenes que hasta fecha de hoy aún estaban en manos del grupo Hamas en Gaza. Gracias, Carolina Valladares, por esta actualización. Bien, y 77 minutos en protesta permaneció un grupo de personas en Uvalde, Texas, cuando se cumplen 2 años del tiroteo en una escuela de primaria donde murieron 19 niños y 2 maestras. Esos 77 minutos fue el tiempo que esperaron los agentes de policía para entrar a la escuela y enfrentar al atacante. Jacopo Luzzi nos acompaña en estudio. Jacopo, lo veíamos, todavía se siente el descontento de la comunidad, pero cuéntanos en qué punto nos encontramos de esta investigación después de 2 años. Bueno, Jasmine, el gobierno federal reconoció los errores de la policía local de Uvalde. Entre tanto, un acuerdo de indemnización económica evitará una demanda contra la ciudad, pero las familias dicen que esto no es suficiente y que hay otros culpables. El presidente Joe Biden este viernes reafirmó su compromiso en una reforma de las armas y pidió al Congreso que haga más. 2 años han pasado desde uno de los tiroteos masivos más mortales en la historia de Estados Unidos, el de la escuela primaria Robb de Uvalde, en Texas. Le disparó a mi amigo que estaba a mi lado y pensé que iba a volver al aula, así que agarré la sangre y me la puse encima. Después de 19 niños y 2 maestras asesinados por un ex estudiante de 18 años, ¡Nunca va a venir mi amiga!
Después del dolor de las familias y todas las palabras de las autoridades y los políticos, Fue una decisión equivocada y punto. Necesitamos hacer que las escuelas sean seguras y eso significa tener una entrada y salida de la escuela, no múltiples puertas traseras. esta semana las familias de la mayoría de las víctimas acordaron recibir una indemnización de $2 millones a cambio de no demandar al gobierno local de Uvalde. Han sido 2 años insoportables. Todos sabemos quién le quitó la vida a nuestros hijos, pero hubo una falla sistémica obvia el 24 de mayo. Todo el mundo lo vio. Ninguna cantidad de dinero vale la vida de nuestros hijos. Sin embargo, las familias presentarán demandas contra el estado de Texas y el gobierno federal por la respuesta de sus agentes del orden. La revisión del Departamento de Justicia en enero pasado responsabilizó a la policía de Uvalde por no haber enfrentado al tirador, a pesar de las llamadas de ayuda de los niños. Nuestros niños merecen algo mejor. Después del tiroteo, Estados Unidos reaccionó. El Congreso aprobó las mayores medidas para aumentar el control de armas en casi 30 años. Sin embargo, el Congreso no prohibió armas de asalto como las utilizadas en Uvalde. El tiroteo en la escuela de Uvalde fue un evento que generó un impacto muy fuerte en la opinión pública estadounidense. Las encuestas revelan que la mayoría de la población pide más control de las armas, pero hasta ahora el Congreso no ha tomado acciones decisivas, mientras los tiroteos masivos continúan. Ya suman 124 en 2024. Gracias, Jacopo. Y estamos a meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el rol de los veteranos está generando debate. Paula Díaz nos cuenta de qué se trata. Casi 890,000 veteranos estadounidenses expuestos a sustancias tóxicas durante su servicio ya se han beneficiado de la ley PACT, firmada por el presidente Joe Biden en el 2022 para ampliar la atención médica a los afectados y sus sobrevivientes. El miércoles, Biden anunció que hasta ahora se han concedido 1 millón de solicitudes de la ley PACT. Problemas para respirar, cáncer cerebral, gente que sufre lo suficiente. No debería tener que indicar que su enfermedad proviene de un servicio y, gracias a la ley PACT, no tiene que proporcionarlo ahora. Biden destaca más de 30 leyes bipartidistas. El apoyo a los veteranos, a sus cuidadores y a los sobrevivientes fue aprobado bajo su administración. Hemos aumentado los recursos para acabar con la falta de vivienda de los veteranos. Hemos contratado y capacitado a cientos de proveedores de salud mental adicionales, especialmente para ayudar a los veteranos a poner fin al flagelo silencioso del suicidio. Donald Trump, el rival republicano de Biden en la carrera presidencial de 2024, sostiene que a los veteranos les fue mejor cuando él era presidente. Trump amplió su argumento en un video publicado en la plataforma de videos en línea Rumble en noviembre. Tenemos 33,000 veteranos en este país que no tienen hogar y viven muy pobremente, debo añadir, y es una pena. Si regresa a la Casa Blanca, eso cambiará, añadió Trump. El primer día firmaré una orden ejecutiva para cortar el enorme gasto de financiación de Joe Biden para refugios y transporte de inmigrantes indocumentados y redirigiré una parte de esos ahorros. Una parte muy grande, debo agregar, para brindar refugio y tratamiento a personas sin hogar, veteranos estadounidenses. La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales elogió las mejoras en el bienestar de los veteranos bajo las administraciones de Biden y Trump y espera que el próximo presidente de Estados Unidos se enfoque en facilitar el acceso de los veteranos a la atención de salud mental. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Este fin de semana en Estados Unidos será largo debido al Día de los Caídos en Combate. Este feriado marca el inicio no oficial del verano, por lo que se prevé una movilización de casi 44 millones de viajeros en todo el país. Nos acompaña desde el Aeropuerto Internacional de Miami José Pernalete. José, ¿cuál es el panorama? Bastante congestión en los aeropuertos. De hecho, ya se está registrando sobre todo acá en el estado de Florida, donde de acuerdo a diversos medidores a nivel nacional, muchos viajeros van a visitar el estado del Sol. Acá precisamente en el Aeropuerto Internacional de Miami hay una presencia de viajeros procedentes de distintos lugares de Estados Unidos. La recomendación es que además de maletas, las personas deben empacar bastante paciencia porque los tiempos de espera se pueden prolongar.
Además, de acuerdo a la Asociación Estadounidense del Automóvil, la AAA, por sus siglas en inglés, los tiempos de permanencia en las carreteras se pueden prolongar hasta 90%. Yasmin. Las playas, el sol y el clima cálido de Florida serán los atractivos principales que buscarán los viajeros de Estados Unidos este fin de semana largo, por el feriado del Día de los Caídos, este lunes 27 de mayo. Así lo estima la Asociación Estadounidense del Automóvil, AAA, por sus siglas en inglés. A nivel nacional, casi 44 millones. A nivel de la Florida, 2.5 millones que estarán tomando vacaciones en este feriado de Memorial Day. Entonces, es un avance significativo porque estamos ya por encima de los niveles de la prepandemia, tanto por carretera como por avión. Esta organización afirma que muchos viajeros prefieren desplazarse en sus vehículos a pesar del elevado precio de la gasolina. De hecho, calculan que más de 38 millones de estadounidenses se movilizarán por este medio este 2024, un incremento del 4% en comparación al año anterior. Muchos vacacionistas arribarán al Aeropuerto Internacional de Miami. La alcaldesa del condado, Daniela Levin Cava, destacó que la precaución debe ser prioridad para los visitantes. Eso es un tiempo en que todos quieren salir, gozar, estar afuera en el agua, y es muy importante que toman precauciones, que saben exactamente dónde van a ir, las reglas, mirar la temporada, traer los necesarios. Además, se advierte que los visitantes se podrán sorprender por el elevado grado de calor del sur de Florida. Se insta a estar preparados, sobre todo por los retrasos en conexiones de vuelo. Bueno, estamos esperando entre hoy y el lunes unos 160,000 pasajeros al día, que representa una amplificación de pasajeros bastante amplia aquí en el aeropuerto. Con ese aumento de pasajeros tenemos un aumento de personal y de seguridad aquí en el aeropuerto. Se calcula que la incidencia por el incremento del tránsito durante este fin de semana se vaya a prolongar incluso hasta el próximo lunes. Así que a tomar medidas de prevención para evitar dolores de cabeza durante esta celebración. Ahora sí. José, tú lo has dicho, hay que tener bastante paciencia. Bien, y mientras aumentan los viajeros por este feriado en Estados Unidos, del otro lado de la frontera, en Baja California, la gasolina escasea. Allá racionan el suministro del combustible debido a su gran demanda. Vicente Calderón nos informa. Largas filas para cargar gasolina y estaciones de servicios cerradas es lo que han padecido esta semana los automovilistas en Baja California. Un 44% ahorita que están totalmente cerradas. El feriado de Memorial Day en Estados Unidos aumenta la demanda en la frontera mexicana por el turismo, lo que anticipa que se agrave la escasez. Ya llevo 2 días sin gasolina, ahorita revisé varias. La causa es el bloqueo que un grupo de colonos mantienen a la entrada de la principal planta de almacenamiento de petróleos mexicanos. Demandan que el gobierno resuelva una añeja disputa legal que les impide regularizar la propiedad de sus terrenos. Me tienen que garantizar a nosotros los posesionarios el derecho que tenemos a la posesión de la tierra durante 36 años. La gasolina está ahí, pero la protesta impide que salgan los camiones distribuidores. Autoridades estatales dicen que junto con el gobierno federal atienden el problema y minimizan su impacto. No hay un desabasto, no preveemos que haya un desabasto, digamos, a nivel cero. Solo 30 litros venden. Pero los automovilistas empiezan a desesperarse. Sí te afecta, porque tienes que dejar viajes que no puedes hacer largos. Tienes que agarrar por los viajes cortos ahorita. Que traten de resolver esa problemática. Y también las despachadoras de gasolina. Toda la gente lo entiende el impacto porque todos somos afectados. Para enfrentar el problema están trayendo combustible de ciudades vecinas. Algunas estaciones racionan su venta y otras han incrementado el precio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. También en México, los comicios electorales se celebran en un momento en que más empresas transnacionales buscan radicarse en ese país. Los candidatos están pidiendo aprovechar esta tendencia, también conocida como nearshoring, para atraer inversión extranjera. Alex Ramírez con los detalles. Esta maquiladora de Ciudad Juárez pertenece al grupo Index, que fabrica todo tipo de productos de origen asiático para exportar a Estados Unidos. Su presidente dice que México, por su ubicación, puede atraer más inversiones foráneas. Un candidato muy bueno a tener productos de electromovilidad muy pronto. Sin embargo,
asegura que aún hay trabas a eliminar. Las nuevas leyes o impuestos arancelarios que están poniendo es una desmotivación total a una inversión extranjera. El tema ha estado en el centro del debate de los candidatos presidenciales. Nosotros vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está dando en este momento. Entre otras cosas, vamos a hacer 100 parques industriales vinculados con vocaciones regionales, con educación y desarrollo para el bienestar. De eso se trata la transformación. Hay propuesta y hay desarrollo. México no le da certeza jurídica a los inversionistas. Necesitamos energía limpia y barata. Necesitamos apostarle a la educación, a la ciencia, a la tecnología. Construir puertos, aeropuertos, cruces fronterizos. Todo el país puede aprovechar esa oportunidad si resolvemos 4 pendientes. El primero es seguridad. Y no solo eso, en el sector privado y expertos coinciden en que para consolidar esta tendencia empresarial se necesita una mejor educación y una inversión multimillonaria en el país. Alex Ramírez, Voz de América, México. Miles de personas se manifestaron frente al Parlamento de Taiwán contra reformas que buscan ampliar el poder de la legislatura. Y dentro del Congreso, los legisladores intercambiaron insultos y golpes. Entre tanto, China realizaba maniobras militares por segundo día consecutivo alrededor de Taiwán, territorio que Beijing reivindica como propio. Más nicaragüenses estarían buscando salir de su país a medida que el gobierno aumenta la represión contra sus opositores. Tenemos más al volver. Y j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, La Prensa Libre Importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, La Prensa Libre Importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. Más nicaragüenses están buscando salir de su país, esto según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, que reporta que entre enero y mayo de este año más de 100.000 ciudadanos han tramitado su pasaporte. Donaldo Hernández nos informa. Analistas explican que más nicaragüenses tienen la intención de migrar por razones políticas y económicas. La tendencia se refleja en que durante los primeros 4 meses de este año, más de 108.000 ciudadanos han tramitado su pasaporte en Nicaragua, según la Dirección de Migración y Extranjería. Normalmente migra quien no está conforme con el sistema y quien realmente pudiera representar un peligro político para Ortega. Datos de las Naciones Unidas indican que 800.000 nicaragüenses han migrado durante los 6 años de crisis política. Para el politólogo José Antonio Peraza, el gobierno ha promovido la migración por el beneficio que las remesas familiares representan para la economía nacional.
Ortega lo que ha hecho es, bueno, no importa que la gente se vaya, eso me quita presión social y además de eso me envían remesas. Realmente está mandando a la gente afuera como que si fuese un producto de exportación. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional indicó que la economía nicaragüense ha crecido por las remesas. Desgraciadamente esa es una política de desarrollo, si es que se puede llamar de desarrollo, nefasta para el país por todas las consecuencias que trae, ¿verdad? Aunque el gobierno no se ha referido a las críticas relacionadas al crecimiento de la migración, funcionarios como el presidente del Banco Central han celebrado el aporte que representan las remesas a la economía. Donaldo Hernández, Voz de América. Y ahora vamos a Colombia, donde a raíz de los enfrentamientos entre guerrillas, la Defensoría del Pueblo denuncia que persiste una crisis humanitaria en el departamento de Arauca, región fronteriza con Venezuela. El conflicto deja 41 homicidios y 59 desaparecidos en lo que va corrido del 2024. Yair Díaz tiene el informe. Sigue deteriorándose la situación de los derechos humanos en el departamento de Arauca, zona fronteriza con Venezuela. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2024 se han reportado 41 casos de homicidio y 59 personas desaparecidas, lo que refleja una preocupante escala de violencia en la región. Los del ELN y los de las disidencias de la FARC deben cesar sus prácticas de guerra. No pueden atacar a las comunidades. Una crisis humanitaria que tiene a sus habitantes en un constante ambiente de terror. Amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos persisten, lo que unió a los gobernadores del país andino en una sola voz para poner un alto a la ola de violencia. Solicitar al gobierno nacional el levantamiento inmediato de los acuerdos relacionados con el cese bilateral al fuego en todos aquellos departamentos donde los grupos armados organizados desplieguen una escalada violenta. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, destaca la urgencia de aumentar la presencia de la fuerza pública en la zona y que se adopten medidas preventivas y de seguridad para reducir los impactos causados por el conflicto armado. Y aplicar estrategias de prevención y protección, de atención en situaciones de emergencia con las cuales se logre mitigar las afectaciones generadas por el conflicto armado interno. La Defensoría del Pueblo sostiene que 34 personas permanecen secuestradas por la guerrilla del ELN desde finales de 2023. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al volver la lucha de la comunidad LGBT contra la discriminación en Venezuela, una ONG denuncia que aumentan las agresiones. Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com.
A tiros fueron asesinados 3 misioneros cristianos en Haití. El legislador estatal por Missouri, Ben Baker, identificó a 2 de las víctimas como su hija Natalie Lloyd y su yerno David Lloyd, quienes se refugiaban en una casa a la que pandilleros dispararon la noche de este jueves. Aún no se ha revelado la identidad de una tercera víctima. La discriminación y la violencia contra integrantes de la comunidad LGBT sigue siendo una constante en Venezuela. Esto según el Observatorio Venezolano de Víctimas, especialmente por parte de funcionarios gubernamentales, dice esta organización. Álvaro Algarra nos amplía. En Venezuela, la comunidad LGBTIQ lleva años luchando por obtener que la ley les otorgue derechos como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género. El Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ responsabilizó recientemente a funcionarios del Estado por 59 agresiones cometidas durante el último año, pero en total la organización ha documentado 461 casos de violencia contra esta población. Estos casos se dividen en distintos tipos de violencia, como discursos discriminatorios, incidentes. A juicio de Priscila Solórzano, abogada e integrante de la comunidad LGBTIQ, actualmente en Venezuela hay una política de transfobia. Desde el 2008 hasta el 2024 ha habido 138 asesinatos hacia personas trans. El coordinador general de la ONG Observatorio de Violencia LGBTIQ, Yendri Velázquez, aseguró que la mayoría de los casos suceden en un contexto en el que el gobierno del país ha establecido alianzas políticas con grupos antiderechos. Grupos religiosos evangélicos, pero que no queda por fuera la Iglesia Católica en toda esta movida y articulación. Recientemente, el pastor de la Iglesia Cristiana, Ignacio Ilaramendi, expresó ante el Parlamento su negativa al matrimonio igualitario. De alentar o atentar contra el diseño de la familia establecido en la palabra y en nuestra Constitución, que es entre la unión de un hombre y una mujer. Los activistas de grupos LGBTIQ aseguran que la homofobia institucional y social en Venezuela, expresada en la falta de protección legal, se suman los prejuicios, la violencia y la discriminación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero usted no se vaya, regresamos en solo minutos. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Regresamos para hablar de la práctica del yoga, que se ha vuelto algo más que un asunto de bienestar físico y mental, al menos para un grupo de practicantes en el centro de Massachusetts. Esto gracias a Wilbur, Charlie y Bluey, 3 cerditos que participan de lo que ahora es una tendencia, el yoga con animales.
Ya lo habíamos visto con perros, pero estos 3 lechones están cambiando lo que conocíamos como yoga y hacen aún más divertida esta práctica milenaria. De esta manera llegamos al final de esta misión. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.